Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Díaz. Me han pedido los organizadores de este primer encuentro provincial de promoción de estilos de vida saludable que se realiza en Neuquén, que comparta con ustedes una conferencia sobre cómo construir comunicación en salud. Y bueno, estoy encantado de participar. Eh, lo primero que quiero decir es que lo que les contaré en los próximos minutos tiene que ver con estos tres logos que aparecen en esta primera diapositiva, que son Comunideas Propia y Fundadeps. Empiezo por Propia, que es la escuela en la que yo aprendí todo lo que tiene que ver con comunicación y salud, que era un programa de la Universidad Nacional de La Plata en el que convivíamos profesionales de diferentes disciplinas, ¿sí? Esa fue mi escuela de aprendizaje y luego cuando me vine a vivir a España eh, empecé a trabajar con la Fundación de Educación para la Salud, que es una organización no lucrativa que se dedica a promover la cultura de la salud, y sigo trabajando con ellos, aunque ahora mismo mi base de operaciones, por decir de alguna manera, es Comunideas, que es una empresa pequeñita en la que nos hemos encontrado una serie de profesionales que trabajamos en la comunicación y la salud, y bueno, estamos desarrollando eh, una serie de programas y apoyo y consultoría a organizaciones, sobre todo del ámbito de la salud, también del medio ambiente, también de los servicios sociales, desde una mirada integral que se pueden marcar en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, le hemos puesto de título a esta conferencia Cómo construir comunicación en salud. Tal vez aquí en este título esté faltando una palabra que es muy importante y que va de alguna manera a articular todo lo que es la conferencia, que es cómo construir sentidos en la comunicación para la salud, ¿sí? Vamos a hablar, cuando hablamos de comunicación, vamos a hablar siempre de construcción de sentidos. Nos metemos directamente ya en el tema. Muchas veces me preguntan, cuando voy a dar alguna formación, ¿qué entiendo que es la comunicación? ¿Sí? Y no es una pregunta menor de qué estamos hablando cuando hablamos de comunicación. Hay una cierta tendencia a pensar la comunicación en términos de transmisión de información, ¿sí? Y en general cuando hacemos campañas de promoción de la salud, de educación para la salud, nos pensamos como emisores y pensamos a otros como receptores, desde una mirada un tanto fija de cómo es la cosa. Nosotros decimos que la comunicación, realmente lo sustancial de la comunicación, eh, no es la información, sino que son las relaciones que se generan, los procesos de construcción de sentido en donde se ponen en relación diferentes actores. Y en lugar de ese modelo que todos estudiamos en el colegio, en la escuela, de emisor, un canal, receptor, ¿sí? Como un mensaje atraviesa un canal y llega a un receptor y produce un determinado efecto, ¿sí? Un modelo lineal. Cuando me preguntan cómo definirías la comunicación, siempre pongo esta imagen, que es una ilustración de un libro que se llama Noche de Tormenta, de Michel Lemaitre, y que refleja varias de las cosas que entendemos que tienen que ver con la comunicación. La primera, decía, es que la comunicación son relaciones entre diferentes actores, ¿sí? La segunda tiene que ver con que la comunicación, aunque muchas veces la quieran vender como algo simple, es algo muy, muy complejo. Ponernos de acuerdo, entendernos, es algo muy complejo, ¿sí? A veces nos parece sencillo, pero no lo es. Hay otro elemento, un tercer elemento, que tiene que ver con que los actores sociales, cada uno de nosotros recorre diferentes caminos, tiene diferentes experiencias, le da diferentes sentidos a las cosas. Entonces, al final, eh, esto que refleja la imagen, que es que nos vamos cruzando en el camino, ¿sí? Y como ustedes que están ahí hoy, tenemos que buscar los puntos de encuentro, ¿sí? La comunicación, y esto es un elemento básico, se construye en las intersecciones, ¿sí? Donde los sentidos que unos y otros le damos a la realidad confluyen, donde se tocan. Tenemos que construir comunicación a partir de los puntos de intersección. Si no, lo otro es estar en los malos entendidos, en las diferencias de percepciones, que están muy bien, pero tenemos que tratar de avanzar hacia buscar esos puntos de intersección o puntos de consenso.
Otra cuestión que tiene que ver con la comunicación es el ponerse en el lugar del otro, es entenderse con el otro, eso es básico, ¿sí? No podemos pensar la comunicación como algo de bajar un discurso hacia el resto y, digamos, llenarle la cabeza con determinadas ideas. Esto es mucho más complejo y a mí me gusta mucho esta viñeta de Mafalda, ¿sí? Que se pone los anteojos de su madre, ve todo de alguna forma difuminado y le dice: Tomás, si esta es tu visión del mundo, creo que desde hoy sabré perdonarte muchas cosas. Y no digo que tengamos que estar perdonando a nadie los que hacemos promoción de educación para la salud, sino justamente lo que tenemos que hacer es entender cuáles son las percepciones, las ideas previas, las concepciones del mundo que tienen las personas con las cuales estamos trabajando, ¿sí? las comunidades con las que trabajamos, y cómo de alguna manera podemos ir transformando esas percepciones del mundo, construyendo nuevos sentidos sobre determinadas prácticas que tienen que ver con la salud, ¿sí? Por eso, una idea que nos tiene que quedar es que la comunicación siempre empieza con los destinatarios. Siempre cuando estemos planificando, pensando en alguna estrategia de comunicación, el punto de partida no lo vamos a poner nosotros, que tenemos nuestros objetivos a nivel de salud pública, sino que nos lo van a poner nuestros destinatarios, porque es con ellos con los que tenemos que trabajar, con esos interlocutores. Y para cerrar esta parte introductoria del concepto de comunicación y salud, una definición que está tomada del manual de cómo hacer que la comunicación en salud funcione. Esa sería la traducción de este manual del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, y que dice que la comunicación en salud es el uso y el estudio de las estrategias de comunicación para informar e influir sobre decisiones individuales y colectivas que mejoran la salud. Y aquí ustedes ven destacado en negritas algunas palabras que para mí son fundamentales. La primera, si ven ustedes ahí, habla de estrategias. ¿Y por qué es importante esto? Porque estamos muy acostumbrados en todo, en la vida en general, a hacer más que a pensar, ¿sí? A ir a la práctica, a ir haciendo cosas sin pensar muchas veces para qué las estamos haciendo y a dónde queremos llegar. Y ese es un primer componente que para nosotros es básico en la comunicación, que es pensemos qué queremos hacer, con qué objetivos, quiénes son nuestros interlocutores, quiénes son los actores que participan en esa situación de comunicación, cuáles son los canales, vías, medios, espacios en los cuales nos vamos a relacionar con esos actores, y junto a eso, como tercer elemento, decíamos actores, canales o mediaciones, y el tercer elemento son los mensajes, que es donde muchas veces focalizamos lo que es la comunicación en salud y realmente es un elemento más de lo que son las estrategias de comunicación, ¿sí? Estrategias, en primer lugar. En segundo lugar, hay un dúo de palabras, de acciones: informar e influir. Decía antes que estamos muy habituados a pensar la comunicación en términos de transmisión de información, y ese es un elemento, sí, necesario. Evidentemente la información es necesaria para transformar la realidad, pero no es suficiente. Necesitamos informar y necesitamos influir. Necesitamos cambiar percepciones, necesitamos cambiar formas de ver la realidad y necesitamos sobre todo comprometer a determinados actores para que hagan cosas, porque sabemos muy bien que muchas de las cosas que influyen en la salud son decisiones individuales que cada uno de nosotros toma en el día a día, y para eso necesitamos llegar a toda la sociedad, ¿sí? E influir para ir cambiando poco a poco, ¿sí? Las formas de actuar. Y deciden decisiones individuales, y hay otro elemento que son decisiones colectivas. ¿Y por qué lo destaco? Porque muchas veces pensamos en que tenemos que llegar, entre comillas, al consumidor final, al ciudadano individual al que queremos cambiarle determinada forma de actuar. Y realmente tenemos formas de cambiar la vida de muchísima más gente si influimos sobre otros actores, ¿sí? Por ejemplo, sobre aquellos que toman decisiones a nivel legislativo, ¿sí? Que algunos de ellos están presentes hoy en este encuentro, o sobre alguna empresa que presta determinado servicio y que si modifica esa forma de prestar el servicio, realmente está beneficiando a la sociedad, o sobre determinado municipio que si transforma el entorno urbano, modifica el entorno urbano, puede estar promoviendo la realización de actividad física, facilitando la realización de actividad física. Son algunos ejemplos de cómo decisiones que se toman en algún punto de la sociedad, en alguna estructura, en algún ámbito de la sociedad, pueden modificar colectivamente, ¿sí? Y después de esta introducción de algunos elementos de lo que es la comunicación,
nos vamos a meter en casos concretos que por lo menos a mí me han dejado lecciones que me parece importante compartir en esta conferencia con ustedes. Y el caso 0, que no le quise poner 1, sino le quise poner 0, es el del proyecto de demostración nacional del Balcarce, que era una actividad promovida por el Programa de Prevención del Infarto en Argentina y en el que tuve el gusto de participar con el profesor Tarducci, ¿sí? Y que para mí en concreto fue el programa donde aprendí muchísimo de lo que tiene que ver con los proyectos de salud de base comunitaria. El proyecto de demostración nacional Balcarce es un proyecto que se hizo en la ciudad de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires. Empezamos allá por el año 1999, 2000. Sí, era un proyecto, como decía, de base comunitaria, donde intervenían cerca de 90 organizaciones de la comunidad, promovido desde la comunidad, no desde ninguna administración pública, ¿sí? Y que tenía la pata bien comunitaria con toda esa red de organizaciones y el apoyo en términos técnicos del programa de prevención del infarto en Argentina de la Universidad Nacional de La Plata. Aquí pongo algunas imágenes, por ejemplo, la imagen de arriba a la izquierda es el logo del proyecto y que verdaderamente no era un logo que destaque por su bonita estética, pero fue un logo que se hizo entre las organizaciones en una de las reuniones que se ve ahí en la foto de al lado, ¿sí? Empezamos a discutir qué conceptos queríamos trasladar y a partir de eso la misma gente que participaba en el proyecto empezamos a dibujarlo ahí y se hizo este logo. Y lo adoptamos porque era un logo que desde la base había surgido, que no era impuesto, sino que era alguien hecho por los quienes participábamos en eso. Y después teníamos toda una estrategia de comunicación que tenía que ver con eso, con que primero había gente que estaba en La Plata, gente que estaba en Balcarce, y después con algo que vamos a ver en las lecciones aprendidas, ¿sí? Que era que teníamos que ponernos de acuerdo, de que teníamos que generar un sentido común de todos los que participábamos en el proyecto. Ahí vemos algo que hoy nos parece muy habitual, pero en aquellos tiempos no era tan habitual, que era hacer una newsletter, ¿sí? Que en ese momento lo hacíamos de forma muy artesanal en el programa Word, y la enviábamos por correo electrónico a una lista de personas y que incluso se dejaba en las bibliotecas de la ciudad para aquellos que no tenían acceso a internet, porque por aquellos tiempos tampoco estaba tan extendido como ahora. ¿Qué lecciones nos dejó este programa? Por lo menos las que me dejó a mí. La primera, que la comunicación es una dimensión que constituye la realidad y que tiene que ver con el sentido que le damos a nuestras acciones, y sobre todo con unos elementos que aparecen en la frase siguiente, que tenemos que adoptar la comunicación desde una perspectiva integral e integradora, ¿sí? Cuando hacemos proyectos de cambio comunitario. Integral porque es muy importante que la comunicación esté desde el nacimiento mismo del programa y que lo atraviese de forma transversal. Estamos acostumbrados a que muchas veces, cuando estamos pensando un programa de salud, diseñamos la idea, los objetivos y demás, y cuando está todo, llamamos a los comunicadores y les decimos, bueno, ahora hacemos una campaña. Bueno, posiblemente haya ciertos vicios en el diseño de ese programa que ya no se puedan corregir en ese momento. Y en cambio, la experiencia que nos dio el de Moval es que la comunicación hizo posible lo que hasta ese momento no era, que era ponernos de acuerdo y empezar a dar pasos, ¿sí? Y a ver entre todos que íbamos construyendo un programa. Y el otro elemento, el de la perspectiva integradora, tiene que ver con que en ese programa había gente con miradas muy diferentes de la realidad, tanto porque veníamos de disciplinas científicas diferentes, pues había educadores, médicos, enfermeras, profesores de educación física, ingenieros agrónomos, y después había mucha gente que no tenía ningún tipo de formación científica, que simplemente era gente que se interesaba por su ciudad, por Balcarce, y que decía, yo quiero colaborar, me dicen cómo y yo aquí estoy. Y todo eso lo teníamos que de alguna manera articular y construir un lenguaje común, un sentido común de todos los que estábamos participando. En eso, que suele ser un elemento más de comunicación interna, de comunicación de equipos, de comunicación interdisciplinar, multidisciplinar e incluso en este caso podríamos decir transdisciplinar. En todo eso la comunicación nos fue de mucha ayuda para que eso empezara a rodar. El segundo ejemplo que quiero poner es el caso de las campañas de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico de España. Yo lo conozco porque cuando vine hace ya más de 15 años a España, una de las cosas con las que abrían todos los informativos los lunes era la cantidad de muertos que había habido el fin de semana en las carreteras.
y era muy llamativo, y eran muchos, era un número muy, muy grande, y se trabajó para que eso no se normalizara, para que no se aceptara que esa realidad iba a ser siempre así, sino que había que transformarla, ¿sí? Y en función de eso, se diseñó una campaña muy, muy intensa, a partir del año 2005, 2006, 2007, que fue en paralelo con una serie de decisiones que se tomaron, como por ejemplo implantar el carnet por puntos, modificar las leyes para que las conductas temerarias al volante tuvieran penas de cárcel. Y después se hicieron un montón a nivel de comunicación, bueno, los controles también de alcoholemia, controles de velocidad, bueno, realmente se veía que había una situación mucho más, que estaba en el foco el tema del control del tráfico. Y el otro elemento, eso fue acompañado con una campaña de comunicación muy intensa, y que si ustedes ven a la derecha en esta imagen, se hicieron spots continuamente, pero enfocado a diferentes temas, ¿sí? Una es, por ejemplo, conduce con cero alcohol, no beber el alcohol, no dejes que quien ha bebido conduzca, el tema de no escuchar esto puede tener consecuencias graves, que tiene que ver con las distracciones al volante, sí, un montón de campañas, una a una, que ustedes las pueden encontrar en la página de la DGT, y que lo que hacían era enfocar en cosas muy concretas del problema, ¿sí?, de los accidentes de tráfico. ¿Qué enseñanza nos dejó estas acciones? Bueno, primero, que los cambios profundos y sostenibles, que es lo que siempre buscamos, que no es que sea un cambio de 3 meses y después volvamos para atrás, sino que los cambios que queremos que sean sostenibles requieren estrategias de comunicación integrales, como las tenía este programa, pero requieren sobre todo que vayan acompañados de toma de decisiones que modifiquen estructuralmente o que modifiquen entornos sociales. La comunicación puede ayudar mucho, es una dimensión más, pero no resuelve la realidad, no modifica los problemas, ¿sí? La realidad la tenemos que cambiar entre todos, y muchas veces necesitamos primero tomar esas decisiones estructurales y luego acompañarlo con una buena estrategia de comunicación. El siguiente caso, también un ejemplo de aquí de España, es la estrategia que siguió el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que es una plataforma de organizaciones del ámbito de la salud, para que se modificaran las leyes aquí en España y se prohibiera fumar en determinados ámbitos, como por ejemplo en los ámbitos de trabajo o en los bares y demás. Esto coincidió más o menos en el tiempo con las campañas de la Dirección General de Tráfico. Empezó con una campaña que se llamaba ¿Por qué nosotros no?, que tenía que ver justamente con mostrar cómo España iba retrasada respecto a otros países de Europa en lo que era la limitación en el consumo de tabaco en determinados lugares, específicamente en bares y restaurantes, pues primero se había limitado el fumar en espacios de trabajo, pero se seguía fumando y muchísimo en los bares y en los restaurantes. Entonces se hizo esa campaña y al final se consiguió, después de un trabajo de influir sobre todo sobre lo que eran los diputados y senadores, un trabajo que hizo esta organización de ir juntando firmas, de ir hablando uno por uno con aquellos que tenían la capacidad para tomar la decisión y modificar, evidentemente con el gobierno que estaba en ese momento, y se logró hacia el año 2006-2007 que se equiparara la legislación con la del resto de Europa. Hoy ya no se puede fumar en bares y restaurantes. Y el aprendizaje que quiero compartir con ustedes de esto es que hay que identificar claramente cuál es nuestro interlocutor en cada momento, porque durante años había estado trabajando sobre todo a nivel de la sociedad en general para transformar su percepción sobre los riesgos que tenía fumar, pero no se había estado trabajando tanto sobre estos actores que tenían que tomar las decisiones estructurales que modificaban entornos y que de alguna manera iban a permitir que se fumara menos a nivel de la sociedad, ¿sí? Entonces, el CNPT, que durante mucho tiempo había estado pensando en trabajar con la ciudadanía a nivel general, focalizó en ese momento en un público determinado, que eran los políticos. Necesitamos que estas personas entiendan que este es un problema grave y que tomen una decisión. Y se hizo un trabajo de lobby, ¿sí?, de alguna manera, uno por uno, con los grupos políticos, hasta generar un consenso para modificar la ley y equipararla con la del resto de Europa.
El caso número 3 es el de la Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es una entidad de referencia aquí en España a nivel de salud pública, y que ellos tienen una escuela de pacientes que es referente de todas las escuelas de pacientes en este país, que trabaja, como ven, con pacientes de un montón de enfermedades, ¿sí? Focalizado en la región que está al sur de España, en Andalucía. ¿Qué es lo interesante de este proyecto? Bueno, que es un proyecto donde los pacientes toman la palabra, donde se trabaja desde la perspectiva de los pacientes empoderados, de los pacientes expertos, de los pacientes que de alguna manera, a partir de su experiencia, forman a otros pacientes, transmiten sus conocimientos, transmiten su sentir, su convivir con esas enfermedades, ¿sí? Le ayudan a otros pacientes a convivir con la enfermedad, ¿sí? Y a hacerlo con la mejor calidad de vida posible. Entonces, ¿qué aprendizaje nos deja este caso? Bueno, uno muy, muy importante que también estaba presente en el proyecto de Moval del cual les hablé antes, que los profesionales sanitarios no son los únicos actores protagonistas de los procesos de salud, ¿sí? Eso que se dice muchas veces, pero que está muy claro, y que al fin y al cabo, en el caso de los pacientes, cada uno vive su enfermedad, su situación de vida de una forma diferente. Entonces, lo importante es que desde las instituciones que trabajamos en aspectos relacionados con la salud podamos reconocer y legitimar a esos otros actores, sus discursos, sus saberes, que entre comillas son vulgares porque no vienen de la ciencia, pero que vienen de su experiencia, que como me gusta decir a mí, es única e intransferible, pero que nosotros necesitamos incorporarla a los proyectos y acciones de salud pública. Y muy importante lo que decíamos al principio cuando hablábamos de comunicación. Todos somos productores de sentido. Nosotros como entidades, como instituciones que estamos haciendo proyectos de promoción de la salud, podemos creer que tenemos el sentido, que somos los poseedores del sentido que realmente vale, del que está validado científicamente. Pero eso da igual, porque al final las personas, desde sus percepciones, desde sus ideas, desde sus concepciones de la vida, actúan. Y entonces tenemos que tener por lo menos información de qué es lo que piensan o qué es lo que perciben o qué es lo que entienden sobre determinada cuestión para poder transformarla, ¿sí? Y eso requiere, como decía, incorporar y legitimar sus saberes, sus puntos de vista. El cuarto ejemplo que tengo es una campaña que hizo allá por el año 2007-2008 el Ministerio de Sanidad de España, que se llamaba Yo Pongo Condón, y era una campaña para la prevención de embarazos no deseados en adolescentes. ¿Qué fue lo interesante de esta campaña? Bueno, que creo que por primera vez en las campañas que yo por lo menos había visto acá en España, el lenguaje que se utilizaba no era el lenguaje de los técnicos del Ministerio de Sanidad, sino el lenguaje de los destinatarios. Esta era una campaña dirigida a adolescentes y a jóvenes, ¿sí? Que obviamente lo que interesaba era que esos jóvenes usaran el preservativo en sus relaciones sexuales. Y se hizo a través con un estilo, se hizo un spot, una canción que se llamaba Yo Pongo Condón, que era un ritmo hip hop, rap, eh, similar a la canción Los Orozco de León Gieco, que eran todas palabras con O, pero básicamente era un estilo de dos jóvenes, como pueden ser no dos jóvenes, los jóvenes perfectos, peinaditos, con su ropa bien ordenaditas, sino eran dos jóvenes, el estilo que muchas veces usan los jóvenes, con piercing, con tatuajes, bueno, con todas esas cosas que pueden llevar los jóvenes de hoy, y hablando en su lenguaje. Y en ese momento, por ejemplo, ustedes ven en esta imagen, la campaña se difundió en redes sociales, en YouTube y en Facebook, que eran por esos años, apenas estaban, no tanto YouTube, pero Facebook estaban haciendo, era un fenómeno que recién estaba empezando a echar a andar, y ellos ya lo incluyeron. Hoy en día posiblemente dirigido a jóvenes estaría en Instagram, ¿sí? Después hicieron una serie de cosas como que buscaron que los mensajes se difundieran por los canales que usaban los jóvenes. Ya no veían televisión, cada vez veían menos televisión. Entonces lo enfocaron a Internet, incluyeron salvapantallas para los ordenadores, para las computadoras, porque decían, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde nos podemos meter? Pusieron una canción en MP3 para que se la pudieran descargar y escucharla. Bueno, una serie de cosas que tenían que ver con enfocarlo directamente a ese público. Y es justamente ese el aprendizaje.
tenemos que intentar hablar en el lenguaje de los destinatarios, pues yo lo decía al principio, el punto de partida de nuestras acciones siempre está en los destinatarios, no en lo que nosotros queremos conseguir. El punto de partida a nivel comunicacional siempre está en los destinatarios. Y una buena estrategia siempre requiere que pensemos, que estructuremos, que diseñemos los productos comunicacionales y los espacios de interacción con nuestros destinatarios adaptados a ellos, ¿sí? Adaptados a sus características culturales. Y el último caso que quiero compartir con ustedes es el de comportamientos saludables en comunidad, que es un proyecto del Parque de la Vida de Medellín, Colombia, en el cual yo estuve asesorando. Este es un proyecto impulsado de forma conjunta por la Universidad de Antioquia de Medellín y por el Ayuntamiento, la Alcaldía de Medellín. Ellos en el año 2015-2016 pusieron en marcha una serie de acciones, de programas en la comunidad que les recomiendo mucho que puedan verlos y puedan entrar en internet, porque además ha sido reconocido como buenas prácticas por la OPS hace muy poco. ¿Y qué fue lo rescatable, lo más destacado de este proyecto? Que ellos pensaron cada una de esas acciones que ustedes veían en esta diapositiva, cada una de estas acciones, que estos eran proyectos concretos enmarcados en comportamientos saludables, los pensaron como acciones sostenidas, ¿sí? Que tuvieron una duración de entre 1 año y 2 años cada una, que fueron evaluadas, ¿sí? Que se tomó una evaluación de punto de partida y de lo que se había transformado en esos 2 años, que tenían una secuencia, las acciones, por ejemplo, los programas de intervención a nivel comunitario tenían 7 sesiones en las que ellos iban abordando diferentes temas en cada una de estas sesiones, que trabajaban algo que para mí es muy importante, que es las instancias de mediación y activación social. Ellos, las acciones que hacían, iban a trabajar directamente a lo que son las comunas, las barriadas de Medellín, ¿sí? Y buscaban interlocutores, además de ir la gente que estaba trabajando en el programa, que era gente de la universidad, buscaban interlocutores sociales, los líderes de esa comunidad. Y después lo hacían trabajando desde enfoques positivos, acercados a la vida de las personas. Por ejemplo, tenían un programa de televisión, este que aparece aquí, que se llama Saludando, que es en la televisión de Medellín, en la que un médico y nutricionista iba a la casa de una persona de uno de los barrios y él aprendía a cocinar como cocinaban los barrios, iban a hacer la compra juntos, ¿sí? El programa iba desde el comienzo, que era cuando entraba a la casa, le contaba un poco su vida, iban juntos a hacer la compra y después seguían conversando mientras iba cocinando la persona. Y lo que se daba era que se invertían los roles. No era el médico el que iba a enseñar, aunque podía aportar algo durante el programa, sino que era el que iba a aprender de la gente de los barrios. Bueno, aquí están todas juntas las lecciones aprendidas, ¿sí? Básicamente tenemos que pensar, como decía al comienzo, que la comunicación viene a apoyar lo que hacemos a nivel de gestión, ¿sí? Y que en ese sentido tenemos que pensar las estrategias de comunicación para la salud, articulando los 3 elementos básicos. ¿Cuáles son los actores que están en relación en el programa que nosotros estamos desarrollando? ¿Cuáles son los espacios de interacción, de mediación que hay entre los diferentes actores? Y como tercer elemento, cuáles son los mensajes, los ejes discursivos, las ideas fuerza que queremos trabajar y en qué lenguaje las vamos a explicar. Bueno, yo con esto voy terminando y si hay posibilidades, ahora abrimos ya en directo el turno de preguntas e intercambio de información.